Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Elizabeth Vega Velázquez. Soy estudiante de Derecho en la Facultad Tijuana. En esta ocasión vamos a hablar de las implicaciones éticas de la ciencia de datos durante el proceso de recopilación y análisis de datos. Muy bien, empezamos con lo que es el almacenamiento de datos. El almacenamiento de datos es la herramienta que se utiliza y el procesamiento es cómo obtenemos la información. Y son 3 fases las que seguimos: la selección de los datos, la agrupación de los datos y análisis de datos. ¿Cuál es la diferencia entre el almacenamiento y el procesamiento de datos? El almacenamiento es la herramienta que utilizamos, mientras que el procesamiento se obtiene para tomar decisiones. Y esta es la cadena del proceso del Big Data. Recopilamos, almacenamos, procesamos y tomamos decisiones. Contamos con 6 etapas dentro del procesamiento y análisis de datos, que es la recopilación. Aquí en la recopilación utilizamos fuentes de almacenamiento. En la preparación se organizan y se detectan los errores y se descarta información repetitiva. En la introducción de datos, los datos son enviados y empiezan a tomar forma. Procesamiento y limpieza de datos. Los datos procesados en la etapa anterior son finalmente preparados y optimizados para su uso final. En la interpretación de los datos se revisan todos los datos para llegar a una conclusión. Y en el almacenamiento de los datos se utiliza, esta es la última etapa para llegar a una conclusión. Pasamos a lo que es la ética del data. Y me gustaría iniciar con lo que es el concepto de ética. La ética es una ciencia que trata del estudio de la moral y del accionar humano para promover el comportamiento deseable. Muy bien, entonces nos adentramos prácticamente a lo que es la ética de datos. La ética de datos debe estar presente en todo el proceso de lo que es el análisis y la recopilación de los datos. Esto es para que no sean manipulados ni se le dé un mal uso. Un ejemplo que podemos mostrar de un mal uso o una falta de ética es Facebook, que utilizó los datos de sus usuarios para influir en campañas políticas. La ética de los datos debe estar basada en pilares de confianza, calidad y precisión de los datos. Actualmente existe un reglamento para la utilización de estos datos, más bien para la protección, que es el RGPD y es un reglamento europeo. La gestión de la ética de los datos. Primero es el potencial del uso de los datos en el sector público. En el sector público es el procesamiento y análisis de datos masivos y es un componente cada vez más relevante para el diseño y la implementación y monitoreo de las políticas. Actualmente lo que es el BID, que es el Banco Interamericano del Desarrollo, prepara una guía de políticas de datos masivos para funcionarios públicos de América Latina y el Caribe. A partir de 6 casos, por ejemplo, lo que es la tributación en China, Brasil y Estados Unidos, el transporte de Londres y la seguridad en Nueva York. En base a esos 6 casos, se elaboraron las siguientes recomendaciones: apoyo y liderazgo, estructura gubernamental, marcos regulatorios, almacenamiento de datos, herramienta para el análisis y recursos humanos capacitados. Desafíos en el uso de datos, tipología de riesgos éticos. Principalmente aquí con lo que nos topamos es con la privacidad. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo es utilizada nuestra información y cómo es que se comparte y si realmente nosotros somos dueños de esa información. Marcos de referencia y buenas prácticas en la gestión de ética de datos. Actualmente ya contamos con diferentes reglamentos. Un ejemplo es el RPGD, que es el Reglamento General de Protección de Datos.
Este entró en vigor en mayo del 2018 y es un estándar global. También contamos con lo que es la IEE, que es el Instituto de Ingenieros Electrónicos, de Electrónicos y Electrónicas, de Eléctricos y Electrónicos, perdón. Y este se publicó en el 2016 y nos habla sobre la importancia de la ética en el desarrollo de inteligencia artificial. También algunas universidades, como lo que es la Universidad de Nueva York, San Francisco, Harvard, están elaborando guías y marcos referentes para ayudar a los trabajadores de algoritmos. Y más de 20 países ya cuentan con estrategias nacionales de inteligencia artificial, como lo es Australia, Francia, Reino Unido. Y México sería el primer país de Latinoamérica en unirse. Para finalizar, vamos a hablar de los tipos de datos para un científico. Muy bien, existen los datos estructurados. Estos dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo. Ejemplo, una tabla de Excel. Datos no estructurados. Estos son contenidos específicos, por ejemplo, un correo electrónico. Lenguaje natural. Datos no estructurados, por ejemplo, un traductor de idiomas. Datos generados por máquinas. Estos son información que se crean automáticamente por un ordenador. Un ejemplo, una factura. Datos gráficos. Son creados en relación de los objetos. Ejemplo, Facebook, Netflix. Y lo que es el audio, imagen y video. Su propia palabra lo dice, el audio, lo que escuchamos, el video, lo que vemos, imágenes también, fotografías y toda esta parte, ¿no? Y un ejemplo clarísimo, YouTube. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Y aquí les dejo la referencia de donde obtuvimos esta información.